ejercicios de la práctica calificada. Vamos a resolver el ejercicio número 1. Nos dice el enunciado que la parte superior de un tanque de agua está dividida en dos compartimientos, como se muestra en la figura. Ahora se vierte un fluido con una densidad desconocida en uno de los lados y el nivel del agua se eleva cierta cantidad en el otro lado para compensar el efecto que se produce. Con base en las alturas finales del fluido mostradas en la figura, determine la densidad del fluido añadido. Suponga que el líquido no se mezcla con el agua. Para lo cual sabemos que el líquido desconocido es igual al agua. Vamos allá y sabemos que la presión manométrica es igual al peso específico del líquido desconocido por la altura. Y como está igualado al agua, es igual a la presión manométrica del agua, que vendría a ser el peso específico del agua por la altura. Ahora, como nos pide ya la densidad del fluido, ponemos que la densidad del fluido desconocido por la gravedad por la altura es igual a la densidad del agua por la altura. Que diga el peso específico del agua por la altura. La densidad del líquido desconocido despejamos y nos da que es el peso específico del agua por la altura sobre la gravedad por la altura. Hallamos y nos da que el peso específico del agua es 9.81 kN metro cúbico por 0.45 metros, que vendría a ser la diferencia de 95 centímetros sobre menos 50, sobre 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es nuestra gravedad, por 0.8, que vendría a ser la distancia que hay de acá a acá. Resolvemos y nos sale que la densidad del líquido desconocido es 562.5 kilogramos metro cúbico. Procedemos a resolver el segundo ejercicio. Se mide la presión de una tubería de gas natural con el manómetro que se muestra en la figura, con una de sus ramas abiertas a la atmósfera, en donde la presión atmosférica local es de 14.2 psi. Determine la presión absoluta de la tubería. Aquí tenemos el gráfico. Entonces sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, la presión del agua más la presión del mercurio es igual a la presión del gas natural. Sabemos que la presión del agua es 62.4 libras pie cúbico por 27 pulgadas y lo convertimos a pies, que vendría a ser un pie cúbico equivaldría a 1728 pulgadas cúbicas, más lo que vendría a ser la presión del mercurio. Sería 136 por 62.4 libras pie cúbico por 6 pulgadas por la conversión de un pie cúbico, que vendría a ser 1728 pulgadas cúbicas. Entonces tenemos que la presión manométrica es de 3.92 psi. Entonces realizamos la suma. La presión absoluta sería igual a 14.2 psi, que es la presión atmosférica que nos da como dato, más la presión manométrica, y nos sale que la presión absoluta es igual a 18.12 psi. Ya, ahora vamos a proceder a resolver el tercer ejercicio, donde nos dice: un recipiente con fluidos múltiples está conectado a un tubo en U, como se muestra en la figura. Acá está, para las gravedades específicas y las alturas de las columnas del fluido dado. Determine la presión manométrica en el punto A, en el celeste. Entonces, usamos la misma que en el ejercicio anterior, que vendría a ser la presión en AC más el agua, la presión en el agua menos la presión de la glicerina es igual a la presión en el punto A. Tenemos que la presión en AC es 0, que vendría a ser el aceite, es de 0.9 por 9.81 kN metro cúbico por la altura, más la presión del agua 9.81 kN metro cúbico por la altura, que será 0.3 metros, menos la presión de la glicerina, que es 1.26 por 9.81 kN metro cúbico por la altura, que sería 0.7 metros. Eso me da igual la presión en A. Y realizando toda la operación nos da que la presión en A es de 0.471 kilopascales. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 4 de la práctica número 1 de mecánica de fluidos. El enunciado nos dice: el agua en un depósito de 25 metros de profundidad se mantiene en el interior por medio de un muro de 140 metros
de ancho, cuya sección transversal es un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Determine A. La fuerza total, que es manométrica más atmosférica, que actúa sobre la superficie interior del muro y su línea de acción. Y B. La longitud LP, y nos dice que tomemos la presión atmosférica, que es igual a 100 kilopascales. Bueno, empezamos con la resolución. Primero tenemos que la presión atmosférica por dato nos dan que es 100 kilopascales. El ancho que nos dan es de 140 metros. Ya, entonces, por el triángulo notable 30-60, como nos dan la altura como nos dan la profundidad, que es 25 metros, entonces el L, la longitud de la hipotenusa, sería 2K. Primero hallamos 25 es igual a K raíz de 3. K nos vendría a valer 14,43. Entonces, 2K es igual a L, y L es 2 por 14,43. Y L nos sale que es 28,86 metros. Ahora, también hallamos el área. El área, que es 140 metros, que es el ancho, por el 28,86, que es la longitud que acabamos de hallar. El área entonces nos vendría a dar 4040,4 metros cuadrados. La fuerza resultante, que sería el peso específico del agua por H medios más la presión atmosférica por el área. Esa es la fórmula de fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante nos vendría a dar que es igual el peso específico del agua, que es 9,81 kN metro cúbico, por la altura, o sea, la profundidad, que es 25 sobre 2, más 100 kilopascales, que es la presión atmosférica, por el área, que es 4040 metros cuadrados. Entonces, multiplicando, la fuerza resultante sería 122,625 kN metro cúbico más 100 kilopascales por el área. La fuerza resultante nos vendría a dar 222,625 kN sobre metro cuadrado por el área, que es 4040,4 metros cuadrados. Y en total nos vendría a dar que la fuerza resultante es 899,494 megapascales. Con los datos obtenidos nos da que el HP sería 25 menos H tercios. H tercios es 8,33, entonces sería 25 menos 8,33. El HP, que es esta altura, nos ve hasta la fuerza resultante, donde nos da, vendría a ser 16,67 metros. Por el triángulo notable también 30-60, la hipotenusa, que sería el LP, como vemos acá, nos vendría a dar 19,24 metros. Ahora, en el problema 5 nos dice: si la longitud o ancho del tanque de la figura es 1,4 metros, calcule la fuerza total que se ejerce en el fondo de este. Ya. Para el problema 5 la resolución sería lo siguiente. Nos dan la presión del aire, que es 200 kilopascales. Necesitamos la presión del aceite y la presión del agua. El área sería 2, que es la base, por el ancho de la figura, que nos dan como dato, que es 1,4 metros. Entonces nuestra área sería 2,8 metros cuadrados. La presión total es la presión del aire más la presión del aceite más la presión del agua. Entonces, la presión total, la presión del aire, que es 200 kilopascales, más 0,8, que es la gravedad específica del aceite, por 9,81 kN metro cúbico por la altura del aceite, que es 1,5 metros, más la presión del agua, que sería 9,81 kN sobre metro cúbico por su altura, que es 2,6 metros. Entonces, la presión total sería 200 kilopascales más 11,77 kilopascales más 25,5 kilopascales. Entonces la presión total nos vendría a dar 237,27 kilopascales. Sabemos que la fuerza resultante es presión por área.
La fuerza resultante sería la presión total, que es 237,27 kilopascales por el área que hallamos al principio, que es 2,8 metros cuadrados. Entonces esto nos vendría a dar que la fuerza resultante es 664,35 kilonewton. Bueno, en el problema 6 nos dicen: el tanque de la figura tiene un portillo de observación en el lado inclinado. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el panel. Muestre con claridad la fuerza resultante sobre la puerta y dimensione su ubicación LP y HP. La gravedad específica del fluido es de 1,16. Bueno, la resolución sería la siguiente. En el problema 6, primero tenemos, yo primero he hallado el área del semicírculo, que esa es la figura que tiene el tanque, la puerta del tanque, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 8. Entonces el diámetro que nos dan es de 3 pies, pi por 3 pies al cuadrado sobre 8, y eso nos da 3,53 pie cuadrado. También he hallado el y, o sea el centroide. El centroide de un semicírculo es 0,12 por el diámetro. 0,12 por 3 pies nos da que es 0,636 pies. Ahora el momento de inercia del semicírculo, que es 6,86 por 10 a la menos 3 por el diámetro a la cuarta. Esto nos vendría a dar 0,556 pie a la cuarta. Ahora hallamos L. L es igual a 5 pies menos 0,636 pies. L nos da que es 4,364 pies. Ahora, como nos dan un ángulo, podemos hallar el H. El ángulo es de 25, entonces H sería igual al seno de 25 grados por la hipotenusa, que es 4,364 pies. Entonces H nos vendría a dar que es 1,84 pies. El HC, que es 20 pulgadas, lo que nos da el problema, 20 pulgadas por un pie sobre 12 pulgadas, eso es para convertirlo a pies, más la altura que hallamos anteriormente, que es 1,84 pies. Entonces el HC nos sale que es 3,51 pies. Ahora, con esos datos, la fuerza resultante es igual al peso específico del agua el peso específico del fluido por el HC por el área. El HC lo acabamos de hallar, que es 3,51, y el área lo hallamos al principio, que es 3,53 pies cuadrados. Entonces, el peso específico, como nos da, es la gravedad específica, que es 1,16 por 62,4 libras sobre pie cúbico